Clotilde Godínez, una joven esbelta y de ojos demasiado grandes para su rostro delgado, nunca debió terminar en la vecindad. Su verdadero pasado no estaba teñido de pobreza, sino de la más gélida opulencia de la colonia Roma. Antes del número 71, Clotilde era sinónimo de porcelana fina y silencio reverente. Su padre, un empresario naviero con una obsesión por el esoterismo, le había dado todo, excepto calidez. Él no creía en cuentos de hadas, sino en la energía, en los flujos astrales y, sobre todo, en la predestinación. La tragedia no llegó con un grito, sino con un susurro financiero. La Gran Depresión, de la que México no fue inmune, se llevó la fortuna Godínez en 3 días. Su padre, incapaz de vivir sin el poder que el dinero le confería, eligió el camino final. Clotilde, a sus 20 y tantos, no heredó dinero. Heredó una biblioteca llena de tomos encuadernados en piel, cuyo contenido no era literatura, sino grimorios y diarios de invocación. El evento que rompió el espejo de su vida fue la última voluntad de su padre, una nota fría que no contenía amor ni remordimiento, sino una advertencia críptica: el poder que busques sin fe te buscará con necesidad. Nunca pidas ayuda a los vivos, Clotilde. Solo ellos tienen algo que perder. Clotilde se encontró sola en una mansión vacía. Los acreedores se llevaron los muebles, los cuadros y la vajilla, pero por algún miedo inexplicable, dejaron los libros y, más importante aún, una antigua caja de caoba que su padre había custodiado como a su propia alma. Dentro, no había joyas, sino un manojo de hierbas secas que despedían un olor a tierra húmeda y ceniza, y una pequeña muñeca de trapo, idéntica a la que el Chavo del Ocho a veces encontraría tirada en el patio. Pero esta muñeca tenía los ojos cosidos con hilo negro. La noche que tuvo que dejar la mansión, el frío no venía del aire. Venía de los muros. Se sentó en el suelo, abrazando la caja de caoba, mientras una sombra se alargaba en la pared, una sombra que no era suya. El silencio de la casa, antes opulento, se había vuelto hambriento. Clotilde supo entonces que la miseria no era su peor enemigo. La herencia de su padre lo era. En ese momento, la elegante y culta Clotilde Godínez comenzó su lenta transformación hacia Doña Clotilde, la del 71. El descenso de Clotilde fue brutal. Trató de vender las únicas cosas de valor que le quedaban: un par de aretes de perlas y algunos vestidos de seda. Nadie quería sus libros. Los anticuarios los miraban con una mezcla de desprecio y miedo, murmurando sobre el olor acerrado que emanaba de sus páginas. Rechazaron los grimorios como si fueran veneno. Sin habilidades prácticas y criada para la vida social, Clotilde se convirtió en una sombra, alquilando una habitación mísera en un barrio que olía a col y carbón. Intentó trabajos: costura, secretariado. Pero algo había cambiado en su aura. Las personas se alejaban de ella. En la calle, los perros le ladraban con una ferocidad inusual. Ella sentía una corriente fría que la seguía, un zumbido bajo que resonaba en sus oídos solo cuando estaba sola. Una noche, la desesperación la llevó a la biblioteca de su padre. Abrió el más grande de los tomos, encuadernado en piel de cabra. Las páginas no estaban escritas en latín ni en ninguna lengua que conociera. Eran símbolos, glifos retorcidos que se movían ligeramente si los miraba demasiado tiempo. Sin entender una palabra, sintió el poder que su padre había presentido. Era la solución a su miseria, y al mismo tiempo, la condena. Leyó en el diario adjunto de su padre: he descubierto la clave de la persistencia. La energía no muere, solo se transfiere. Para asegurar la supervivencia del linaje, debe haber un anclaje. Una transacción de alma con aquello que no teme al tiempo. Se sacrifica una parte de la luz por la seguridad eterna. Clotilde se rió, una risa seca y rota que asustó a las ratas que habitaban el rincón. No creía en nada de eso. Eran las fantasías de un hombre viejo y arruinado. Pero la caja de caoba, que aún guardaba las hierbas y la muñeca, se calentó repentinamente en su regazo. La muñeca, con sus ojos cosidos, parecía observarla. Esa noche, Clotilde tuvo un sueño.
Soñó con su padre, pero no con el hombre elegante que recordaba. Era una figura consumida, sus ojos dos brasas rojas. Le extendió una mano huesuda y le dijo, con una voz que era una sarta de viento frío: el frío no mata, Clotilde. El olvido sí. Tómame la mano y aprenderás a no ser olvidada. Clotilde despertó gritando, con la sensación de que su mano ya no le pertenecía. Había tocado algo. El encuentro en el sueño no fue una simple pesadilla. A partir de esa noche, Clotilde empezó a experimentar fenómenos extraños. Los objetos pequeños en su habitación se movían cuando ella se frustraba. Las flores que intentaba cultivar en el alféizar de la ventana morían en horas, marchitándose como si les hubieran chupado la vitalidad. Sus cabellos, antes castaños, comenzaron a adquirir un tono gris ceniza prematuro. La vida se hizo insostenible. Fue despedida de su último empleo por perturbar la paz cuando, durante un ataque de ira silenciosa, un candelabro de la oficina se estrelló misteriosamente contra el suelo. En su desesperación, recordó las palabras de su padre: la energía no muere, solo se transfiere. Una fría mañana de invierno, Clotilde se dirigió al único lugar que le quedaba: un antiguo mercado de segunda mano en el centro de la ciudad, donde sabía que había una sección dedicada a curanderos y videntes. Buscaba a alguien que pudiera deshacer lo que le había pasado, alguien que pudiera devolverle la neutralidad de su existencia. Encontró a una mujer anciana, de piel curtida y ojos nublados por el tiempo, sentada detrás de una mesa cubierta de huesos, barajas viejas y botellas llenas de líquidos turbios. La curandera no le preguntó su nombre. Solo miró la caja de caoba que Clotilde llevaba y sonrió con tristeza. «No has venido a deshacer, niña», dijo la anciana, su voz como papel de lija. «Has venido a reclamar tu pago». El hombre Godínez vendió la sombra de su linaje a aquel que espera. Él ya pagó con su vida. Tú debes pagar con tu propósito. Clotilde, aterrorizada, intentó huir, pero la anciana la sujetó con una fuerza sorprendente. La curandera tomó la muñeca de trapo de la caja de caoba, y Clotilde sintió un pinchazo agudo en su propio corazón. No puedes escapar del pacto de sangre. Solo puedes controlarlo. Para sobrevivir, debes abrazar la energía. Debes convertirte en el ancla, murmuró la anciana, y obligó a Clotilde a beber un líquido amargo que olía a azufre y lavanda. En ese momento, Clotilde sintió cómo su soledad y su resentimiento se cristalizaban en una especie de poder frío. La inocencia había terminado. Clotilde Godínez, forzada por la desesperación, acababa de abrazar su destino oscuro. La pócima de la curandera no le dio a Clotilde poderes mágicos instantáneos. Le dio visión. Empezó a ver las auras de las personas. Don Ramón, por ejemplo, tenía un aura de melancolía azul y oro viejo, la marca de una vida hermosa pero desperdiciada. El señor Barriga, un aura de bilis y codicia verde, con un hilo brillante de buena intención que luchaba por salir. El Chavo, por otro lado, era un remolino de pura luz blanca y caos incontrolado, una anomalía que la quemaba al verla. Su entrenamiento fue solitario y cruel. La anciana, que solo se presentó como la guía, le enviaba mensajes crípticos a través de los sueños o, peor aún, a través de los espejos viejos. La guía le enseñó a manipular la energía de la frustración, el resentimiento y la envidia, que abundaban en el mundo. Le enseñó a canalizar esa energía negativa en pequeñas manipulaciones: hacer que un vecino perdiera las llaves, que una estufa se apagara, o que alguien tropezara con el pie. Pequeños actos de malicia, pero efectivos. Clotilde, en el fondo, luchaba contra su nueva identidad. Intentó usar sus habilidades para el bien. Una vez, vio que un niño estaba a punto de ser atropellado por un camión. Intentó mover al niño con su mente, pero su inexperiencia hizo que solo lograra hacer que el camión diera un frenazo brusco, asustando al conductor, y que el niño se cayera y se golpeara la rodilla, llorando amargamente. La luz te rechaza, niña, dijo la guía en un sueño esa noche, su voz amplificada por el eco del vacío. Tus hechizos de protección siempre se convierten en maldiciones de conveniencia. Eres una bruja de la miseria, Clotilde. Abraza la ironía de tu poder. El verdadero punto de inflexión llegó cuando intentó invocar a su padre para pedirle perdón y entender la herencia.
Pasó una semana preparándose, reuniendo velas negras, hierbas fétidas y dibujando símbolos prohibidos en el suelo de su habitación. Cuando la figura apareció, no fue un espíritu. Fue una cosa consumida y sin forma, envuelta en las cenizas de su fortuna. La cosa no habló, solo le mostró a Clotilde una visión, un futuro solitario, donde su única compañía serían sus libros y sus gatos, y donde los niños la llamarían bruja por el resto de su existencia. Clotilde rompió el círculo y la criatura desapareció, pero el hedor a azufre se quedó impregnado en la habitación. El camino estaba sellado. La maldición de la miseria no era solo material, sino espiritual. Cuanto más manipulaba la energía oscura para sobrevivir, más se deformaba su percepción de la realidad. Las personas que trataban de ser amables con ella le parecían sospechosas. La risa de los niños le sonaba a burla. Su elegancia anterior se convirtió en excentricidad. Su soledad, en un aislamiento activo. Clotilde comenzó a buscar su anclaje. Su padre había escrito en sus diarios sobre un lugar de convergencia caótica, donde la inocencia pura y la desgracia recurrente se alimentaban mutuamente, creando un vórtice energético. Solo en un lugar así podría ella estabilizar el poder que había adquirido. Empezó a consultar mapas astrales y a seguir extrañas coincidencias. Un día, mientras hojeaba un almanaque polvoriento, encontró un diagrama que la hizo temblar. Era un patrón de energía conocido como el círculo de la tubería, y la descripción coincidía perfectamente con la estructura de una vecindad de clase baja. La clave era la presencia de una inocencia constante chavo y un espectador escéptico don Ramón. La ubicación de este vórtice estaba marcada en el mapa con un número 71. Clotilde vendió sus últimas pertenencias para conseguir el dinero del depósito. Sabía que no estaba eligiendo un hogar, estaba eligiendo una prisión y un altar. Se puso su sombrero más elegante y el atuendo más formal que pudo rescatar, creando la fachada de doña Clotilde, una mujer de posición que simplemente había caído en tiempos difíciles. Era una máscara de dignidad para ocultar la bruja hambrienta de energía que era por dentro. Llegó a la vecindad bajo la lluvia. El patio era un charco gris, las paredes desconchadas. Pero cuando cruzó el umbral, sintió la poderosa succión de la energía. Era un lugar sucio, pobre, pero magnético. El vórtice estaba justo allí. Al instalarse en el apartamento 71, notó que la puerta no cerraba bien y el número se veía borroso, como si el 7 y el 1 se superpusieran. La primera noche en su nuevo hogar, la muñeca de trapo, que siempre llevaba consigo, se levantó ligeramente en la caja. Clotilde la miró fijamente y sintió una voz en su cabeza, no la de la guía, sino una voz infantil y burlona: bruja. 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 La vecindad se convirtió en su laboratorio involuntario. Clotilde comprendió rápidamente su rol. El chavo, con su pureza caótica y su absoluta falta de malicia, era la fuente de luz. Don Ramón, con su pesimismo constante y su deuda eterna, era el sumidero de energía negativa que ella necesitaba para mantenerse estable. Ella no podía tener al chavo ni lastimarlo, pues eso destruiría la fuente. Pero sí podía apegarse a Don Ramón. Su obsesión por Don Ramón no era un enamoramiento normal. Era la necesidad del hechicero por el catalizador. Don Ramón era tan infeliz y tan consistentemente desafortunado que su aura de fracaso era una droga para ella. Intentó un hechizo de amor simple, usando un mechón de pelo que encontró cerca de su puerta y un poco de las hierbas de su caja. El resultado fue catastrófico. El hechizo no hizo que Don Ramón se enamorara, sino que intensificó su miedo y aversión a Clotilde. En lugar de atraerlo, hizo que la viera como lo que realmente era: una amenaza energética. Por eso Don Ramón siempre estaba a la defensiva, siempre intentando esquivarla. Su instinto lo protegía. El fracaso de ese hechizo le enseñó una lección crucial: sus poderes solo funcionaban para la conveniencia y la malicia, no para el amor. Mientras tanto, Clotilde seguía siendo la del 71. Los niños, con la inocencia brutal de los que ven más allá de las máscaras, la etiquetaron. El apodo bruja del 71 se adhirió a su alma como un parásito. Intentó negarlo, gritar, incluso amenazar, pero las palabras se sentían vacías.
Ellos sabían la verdad, y su conocimiento puro le daba poder al apodo. Kiko, la Chilindrina y el Chavo no estaban burlándose simplemente. Estaban nombrando la sombra que la había consumido. Y ese nombramiento, esa etiqueta constante, era lo que realmente la anclaba al vórtice. Ella era la bruja del 71 porque la vecindad la había declarado así. La tragedia de Clotilde Godínez se había completado, dando lugar a la tragicómica Doña Clotilde. Clotilde descubrió que el verdadero secreto de la vecindad no era el vórtice, sino el patio central. Era un espacio neutral, una especie de tierra de nadie mágica. Las energías del Chavo, de Don Ramón, de Doña Florinda con su ira y del señor Barriga con su ansiedad se mezclaban allí, neutralizándose. Fue en el patio donde notó el comportamiento de la muñeca de trapo de la caja de caoba. Cuando Clotilde la llevaba al patio oculta en su bolso, la muñeca parecía vibrar. Una noche, en la oscuridad, Clotilde sacó la muñeca y la colocó sobre la pila de lavarropa. La muñeca se quedó allí, sin moverse. Pero cuando el Chavo salió de su barril, aún dormido, para ir al baño, la muñeca giró su cabeza cosida para mirarlo. Clotilde entendió. La muñeca era un receptor de la inocencia. Era el verdadero instrumento del pacto de su padre, diseñado para absorber la luz del lugar y mantener el poder de la familia. Al no poder invocar o dañar directamente al Chavo, la muñeca era la herramienta perfecta para la extracción pasiva. Decidió usar el patio de otra forma. Intentó usar su magia para mejorar la vida de los demás, solo para disimular su propia oscuridad. Un día, intentó hacer que a Don Ramón le pagaran sus salarios atrasados, pero la magia se torció. El dinero llegó, sí, pero vino de la venta accidental de la bicicleta de Don Ramón por un tercero, lo que solo aumentó su miseria y su deuda moral con Doña Florinda. Cada vez que intentaba un acto de bondad, el resultado era una burla cósmica. Esto la sumió en una profunda desesperación. Se dio cuenta de que su magia estaba intrínsecamente ligada a la ironía y al fracaso. Ella era una bruja, pero solo una bruja para la comedia, una hechicera para la desgracia ajena que solo le causaba más dolor. Su única salida era controlar la narrativa. Si no podía ser amada, sería temida. Si no podía ser elegante, sería excéntrica. Su búsqueda de Don Ramón se convirtió en una performance. Ella tenía que seguir intentándolo, aunque fallara, porque el fracaso mantenía el vórtice estable. Sin el drama, el vórtice colapsaría, y ella sería consumida por el frío de su propia magia. Clotilde Godínez había visto en la biblioteca de su padre dibujos de varitas, cetros y anillos. Sabía que todo practicante de las artes debía tener un foco, un objeto que canalizara la energía. Pero ella solo tenía la muñeca, que era un receptor, no un canalizador. Un día, mientras buscaba en un desván del apartamento 71, encontró un objeto olvidado, un viejo trapeador de madera con un mango retorcido. Tenía el grosor y la longitud adecuadas. Clotilde, en un acto de desesperación por darle forma a su poder, lo tomó y lo consagró en un ritual improvisado. Lo declaró su varita mágica. Sabía que no lo era. No tenía el poder, no era el material correcto, pero la fe en un objeto, en el mundo de la brujería, a veces era suficiente. Empezó a usarlo para sus hechizos más triviales: mover la escoba, ordenar una lata. Era su forma de darle a su personaje una utilería creíble. Pero un día, el Chavo tomó el trapeador de madera y lo usó para jugar. Cuando el niño inocente lo tomó en sus manos, Clotilde sintió un dolor punzante en el pecho, como si el ancla estuviera siendo arrancada de su lugar. El trapeador, al ser tocado por la pureza, se convirtió en algo real. Se imbuyó de la energía del Chavo. Desde ese día, el trapeador se convirtió en una falsa varita de poder. Cuando Clotilde lo usaba, era su magia, pero era una magia mezclada con la inocencia caótica del Chavo. Esto explica por qué sus hechizos de control siempre fallaban espectacularmente, convirtiéndose en momentos de comedia o en desastres menores. El Chavo había contaminado su magia con su propia esencia. Clotilde no podía deshacerse de él. Era la única varita que tenía, y ahora estaba ligada a la vecindad de una manera que la hacía sentir más humana, aunque más impotente.
Se aferró a ese trapeador, esa pieza de madera inútil, como su último vestigio de control. Se convenció de que, si no podía ser una bruja poderosa, al menos sería una bruja ridícula. Era la única manera de sobrevivir a la verdad. La vecindad se convirtió en un ciclo vicioso. Clotilde seguía intentando acercarse a don Ramón, quien la rechazaba. El chavo seguía llamándola bruja, lo que la anclaba. Doña Florinda seguía golpeando a don Ramón, creando frustración. Todo giraba, alimentando el vórtice que Clotilde necesitaba para vivir. Un día, mientras don Ramón estaba ausente y Clotilde estaba sola en el patio, sintió un escalofrío que no era natural. Miró a la pared y vio que el número 71 de su puerta parecía palpitar. El número 7 se separó del 1 en su visión, y el 7 pareció convertirse en un ojo. Ese ojo, oscuro y profundo, la miró y le reveló el verdadero nombre de su pacto. No era un demonio, ni un espíritu. Era el vacío del olvido, una entidad cósmica que se alimentaba de la falta de propósito y la soledad. Era lo que había consumido a su padre y lo que ahora la consumía a ella. Su única función era existir en ese lugar, manteniendo el vórtice para que el vacío no la reclamara. El ojo del 7 le mostró flashes de su vida sin el pacto, una mujer sola, solterona, viviendo en el anonimato total, muriendo sin que nadie la recordara. La creepypasta de Clotilde Godínez era que su vida real era la que no tenía importancia. El pacto la había condenado a ser inolvidable, pero de la peor manera. Sería recordada como la bruja, la mujer de los perros, la eterna solterona ridícula, pero nunca como Clotilde. Su tragedia era la comedia de la vecindad. El precio de su supervivencia era la burla y el rechazo constante. En ese momento, don Ramón regresó al patio, y al verla parada frente a la puerta, el ojo se desvaneció y el 71 volvió a ser un número. Don Ramón, con su pesimismo habitual, le dijo: «No, doña Clotilde, ahora no». Y entró a su casa. El rechazo ya no dolió. Clotilde sintió una extraña paz. Sabía que la búsqueda de don Ramón era ahora solo un ritual para mantener el vacío a raya. El amor era una mentira que se contaría a sí misma hasta su último día en el 71. Capítulo 10. La condena final. Clotilde Godínez, ahora doña Clotilde, había llegado a una aceptación oscura. Su vida ya no era suya, sino una función dentro del drama de la vecindad. Ella era la bruja, y ese era su trabajo. Su existencia estaba definida por su interacción con los demás, no por su propia voluntad. El chavo, el niño que la quemaba con su pureza, era su némesis involuntaria. Por eso ella siempre le daba golosinas. No era bondad simple, sino una ofrenda para mantenerlo cerca, para que su luz siguiera alimentando el vórtice. Ella le daba la comida para que él se quedara, para que siguiera siendo el ancla de inocencia que la protegía del vacío. La Chilindrina y Kiko, con sus burlas, eran los coros de la tragedia. Ellos cimentaban su identidad mágica, impidiendo que la máscara de dignidad se cayera. Y doña Florinda era la guardiana que mantenía a don Ramón en el estado de miseria necesario para la extracción de energía. Clotilde ya no cocinaba por gusto. Cocinaba por necesidad. Los platos que preparaba para don Ramón no eran solo comida. Eran filtros mágicos, pociones destinadas a calmar su pesimismo y mantener su presencia en la vecindad. Un día, mientras don Ramón se escondía de ella, Clotilde lo encontró en el interior del barril del chavo, durmiendo. Ella lo miró, no con deseo, sino con la tristeza profunda de saber que él era su llave y que nunca podría poseerlo realmente. En un susurro, se despidió de la mujer que había sido. «Lo siento», Clotilde murmuró a su reflejo en un charco. «Este es tu castigo. Serás una mujer sola y ridícula, condenada a buscar un amor que nunca llegará, en un lugar donde todos saben tu secreto, pero solo tú entiendes su horror cósmico». Salió del patio, con su trapeador en la mano, dejando que el sol de la tarde cayera sobre el número 71. Ella era la bruja del 71, y en esa vecindad, la comedia y la tragedia se habían fusionado para crear una condena eterna. Y el chavo, jugando con una pequeña pelota de trapo cerca de la tubería, solo gritó bruja. El ciclo se había completado.